Imagínate estar conduciendo por la noche, regresando de unas bellas vacaciones, cuando de pronto en el cielo ves un extraño punto blanco como una luz y pues piensas muchas cosas, que puede ser un avión, que puede ser una estrella, pero te vas dando cuenta de que no es así, que pareciera que este punto como que te está observando y lo que no sabes es que todo este acontecimiento que se va a dar pues va a afectar toda tu vida. Esto fue algo que le sucedió a una pareja de los años 60 y lo que ocurrió, amigos, esta noche marcaría un hito en la ufología. Hoy día les voy a contar uno de los casos más famosos, o si no es el más famoso, sobre abducción extraterrestre. Y es a partir de esta historia que se establecieron muchos de los clichés que hoy conocemos en historias de abducción, pues como los típicos grises, como los tiempos perdidos, recuerdos fragmentados y todo este tipo de cosas. Pues fue a partir de esta historia que surgió todo esto. Entonces, amigos, la historia que están a punto de escuchar hoy día va directo al corazón del misterio. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Fiorella por si no me conocen. Hoy estoy otra vez aquí para contarles una nueva historia. Hoy les voy a contar la historia de Betty y Barney Hill y para no alargarme más, podemos comenzar. De la primera persona que les quiero hablar es de Barney Hill. Él nace el 20 de julio de 1922 en Newport News, Virginia, esto en Estados Unidos. Él era una persona afrodescendiente y bueno, lo que se sabe de él es que participó en el ejército de los Estados Unidos, específicamente en la Segunda Guerra Mundial. Posterior a su servicio, trabajaba como cartero para el Servicio Postal de los Estados Unidos, pues él hacía largos turnos de noche en su auto, manejaba como largas distancias para entregar correspondencia. Y acerca de su vida personal, bueno, se sabe que él ya había estado casado, incluso también había tenido hijos, pero pues al parecer su matrimonio no había funcionado y se había divorciado. Y para cuando todo esto sucede, para esta época, pues él tenía unos 39 años. Y de la segunda persona que les quiero hablar es Eunice Elizabeth Barrett, o más conocida posteriormente como Betty Hill. Ella nació el 28 de junio de 1919 en New Hampshire, Estados Unidos. Ella pues se desempeñaba como trabajadora social, específicamente en el área de bienestar infantil. Y acerca de su vida personal se sabe lo mismo, que ella también había estado casada, que también había tenido hijos, pero que su matrimonio pues también no había funcionado y que se había divorciado. Y para la época pues ella tenía 42 años. Entonces, amigos, ellos ya se conocen siendo personas adultas, ellos se enamoran y pues se casan y conforman juntos un matrimonio interracial. Es decir, pues una persona blanca con una persona afroamericana, lo cual no era muy común para la época. Amigos, quiero que pues entiendan un poco el contexto de los años 60. Para este tiempo era como muy escandaloso el hecho de ver a una persona blanca con una persona afroamericana. La sociedad de aquella época no lo veía con naturalidad, entonces había muchas críticas hacia este tipo de uniones. Para que se hagan una idea de todo esto, en los años 60 pues había mucha discriminación racial, habían bastantes agresiones verbales, había mucha segregación, incluso habían lugares, habían estados en Estados Unidos en los cuales todavía las personas afroamericanas no podían ejercer su voto. Incluso, para que se hagan una idea más clara, si tú subías a un bus de los años 60, podías darte cuenta cómo había esta distinción, que las personas blancas pues iban en la parte de adelante y las personas afroamericanas en la parte de atrás. Esto era algo normal para la época. Incluso estas personas eran obligadas a ceder su asiento si es que era necesario. Entonces, pues era una época bastante fuerte y el matrimonio de Betty y Barney pues no era visto como algo normal, ¿no? Y ellos lo sabían muy bien. Y es por todo esto, amigos, que Betty y Barney empiezan a tomar cierto activismo. Ellos empiezan a participar de ciertas organizaciones por los derechos civiles, por los derechos de las personas afroamericanas. Incluso llegan a ser como líderes en su comunidad de todo esto. Se lo toman bastante en serio y participan en todo este tipo de organizaciones. Pero algo que sí quiero que tengan bien en claro es que a pesar de estar en un contexto bastante hostil, pues ellos igual
contaban con el respeto de sus vecinos y con el respeto de su comunidad. Es decir, era un matrimonio respetado dentro de todo. Dentro de todo ellos estaban bien, pero pues igual tomaban bastante activismo en este sentido. Entonces, amigos, por todo esto, entre sus trabajos de tiempos completos y todas estas actividades extra que ellos realizaban, para ellos era muy importante pues tomarse unas vacaciones. Además que este era un matrimonio bastante joven, hacía solo un año que ellos se habían casado y pues no habían tenido luna de miel. Entonces, con este pretexto de pues también aprovechar este viaje como luna de miel, es que deciden programar este viaje. Ellos pues salen de vacaciones a finales de agosto de 1961. Este iba a ser un viaje que iban a realizar por carretera hacia Canadá. Y bueno, ellos pasan por las cataratas del Niágara, por ciudades como Montreal, entre otras ciudades, incluso también pasan por Nueva York, pues todo muy bien. Es casi como un viaje familiar porque incluso van con su perrita Delcy y se la pasan pues súper bien. Pasadas 2 semanas, pues ellos se dan cuenta que ya tienen que regresar pues hacia su hogar, sus vacaciones ya terminan. Amigos, es aquí cuando ya empezamos a entrar al día de los hechos. Es el día 19 de septiembre de 1961. Ellos están en su último día de viaje de regreso. Están a eso de las 10 de la noche en un restaurante en Vermont. Ellos están pues cenando y salen a eso de las 10 de la noche de este restaurante. Y la idea era llegar en 4 horas a Portsmouth, o sea, eso de las 2 de la mañana. Ellos retoman la ruta 3 que atraviesan las montañas blancas de New Hampshire. Esta es una zona rural, amigos, quiero que se hagan una idea de este lugar. Es como cuando viajas en carretera, una carretera solitaria, pues todo es naturaleza a los alrededores. Este lugar en específico pues está lleno de muchas montañas y es un paisaje bellísimo. A mí en lo particular me encanta viajar de noche porque pues el paisaje de noche es increíble, no hay contaminación lumínica, el cielo pues está bellísimo, se ven las estrellas, se ven las siluetas de las montañas. La carretera está solitaria, casi que no pasan muchos carros. Betty y Barney pues están conduciendo en esta ruta 3 y ya pasada una media hora, a eso de las 10:30, Betty empieza a notar que hay como un punto blanco en el cielo. Ella ve este punto pues a lo lejos y ella al inicio piensa que se trata de una estrella fugaz, pero luego se da cuenta de que no, porque este punto blanco, en vez de caer como lo hace una estrella fugaz, empieza a ascender como en dirección hacia la luna. Entonces ella se da cuenta de que no puede ser una estrella fugaz. Y piensa que puede ser un satélite, lo cual no era bastante común para la época, pero igual era posible. Y es aquí pues donde le pide a Barney estacionarse para poder observar mejor de qué se trataba este punto. Barney se estaciona en una zona de picnic. Estas zonas de picnic alrededor de las carreteras son zonas en donde la gente puede parar y descansar un rato, como que hay mesas. Es algo bastante común en Estados Unidos. Barney se estaciona en uno de estos lugares, Betty se baja, saca su largavistas y pues Barney se va con la perrita del Zip, como que la pasea un rato para que haga sus necesidades. Betty se queda observando con el largavistas, apunta con sus largavistas hacia este punto blanco que está en el cielo y se da cuenta que este punto blanco empieza a emitir como unas luces de colores, como unas luces de colores rojos. Se lo comenta a Barney, le dice, oye, esto pues está brillando, como que tiene colores. Y Barney casi que no le presta mucha atención porque pues está más entretenida con la perrita y le dice, bueno, capaz que es un avión, casi que no le toma importancia. Pero luego este punto hace un cambio de dirección bastante rápido. Es como que si se pusiera en la misma dirección de Betty y Barney, pero a la distancia. Entonces esto es algo que llama mucho la atención a Betty y a Barney, como que se dan cuenta, ok, eso no es un avión. Y bueno, ellos deciden retomar su viaje, pero empieza Barney a manejar muy lento para poder observar mejor de qué se trataba este punto. Y como les digo, amigos, parecía que este punto como que lo seguía a la distancia, o sea, es como que si estaba en la misma dirección que ellos, pero a la distancia, lo seguía a la distancia. Y esto era bastante extraño. Incluso habían momentos en los que este punto se perdía por detrás de las montañas y luego volvía a reaparecer. Así estuvieron un buen tramo, Betty y Barney observando a este punto. Hasta que de un momento a otro este punto pareciera que se estaciona en una de las montañas, como que se quedó un rato ahí. Esto fue bastante extraño y de lo que está estacionada de pronto se acerca rápidamente hacia Barney y hacia Betty, hacia el auto.
Es aquí donde Barney pues se ve obligado a parar el auto porque esta cosa emitía una luz muy fuerte, muy potente, tanto que le nublaba todo el campo de visión de pues toda la carretera. Barney para y pues se baja para saber de qué se trataba todo esto. Como les digo, amigos, para esta época relatos de ovnis, relatos de extraterrestres y estas cosas no era nada común, nada común. No habían historias pues sobre abducciones y este tipo de cosas. Entonces, como que Barney piensa que puede ser algo, ser algún equipo o algo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces, pues él se baja para ver de qué se trataba. Es aquí donde él empieza a caminar hacia la dirección de este objeto. Está bastante cerca. Lo que ve es como una especie de plato. Él lo describe como la forma de un panqueque que está ahí, pues estacionado, suspendido en el aire. Está a unos 25 o 30 metros por sobre el suelo. Pues Barney se queda bastante extrañado. Él con el largavistas pues apunta hacia este objeto. Y es aquí donde puede ver que este objeto tiene como toda una hilera de ventanas alrededor. Esta ventana está subdividida por paneles y cuando él observa mejor a través como de estos vidrios puede ver que hay entre 8 u 11 seres que están ahí adentro y que también lo están observando. Él los describe como seres, sobre todo hay uno que lo está mirando fijamente y también ve que hay como unos paneles, como unos controles. Casi que todos estos seres estaban como entretenidos manejando estos controles, pero uno de ellos, como les digo, uno de estos seres se le queda mirando fijamente a él. Era como que si no podía dejar de mirar, es como que si se hubiera quedado pues ahí hipnotizado, pegado, viendo a este ser que también lo miraba fijamente en los ojos. Y después este objeto como que empieza a moverse y algo empieza a descender de la parte de abajo, de la parte inferior de este objeto. Y es aquí donde pues Barney ya como que recobra conciencia y se va hacia el auto, corriendo y le dice a Betty, nos van a atrapar. Barney pues arranca el auto rápidamente, él empieza a manejar rápidamente tratando de huir de este objeto. A lo lejos ellos empiezan a escuchar unos sonidos metálicos, como sonidos que hacen vibrar al auto y después escuchan como un bip y después de eso ya no recuerdan más. Solo tienen como un siguiente pasaje, como un siguiente recuerdo de pues estar tranquilos manejando en la carretera normal, ya cerca de un pueblo llamado Indian Head, o sea que ya habían recorrido bastante trecho. Era como que si nada hubiera pasado. Y bueno, ya pasadas unas horas, ellos llegan a su casa a eso de las 5 de la mañana a Portsmouth. Todo muy normal, pero ellos empiezan a notar ciertas cosas extrañas. Barney se da cuenta de que sus zapatos, que eran prácticamente nuevos, estaban como raspados hacia los costados y en la parte de enfrente, y era bastante extraño. También se dan cuenta de que sus relojes se habían detenido, como que no funcionaban. Y también la correa de sus binoculares estaba rota y ellos no recordaban cómo es que esta correa se había roto. Era bastante extraño. Otra cosa bastante inusual es que Betty se da cuenta que su vestido está dañado, como que tiene roturas, como que la parte de la cremallera también está rota y tiene unas manchas muy extrañas. Al momento pues de verlo, incluso como que se desprende un polvo de color rosado. Ellos deciden tirar toda esta ropa, como que se sentían bastante extraños, como que dicen, mejor tiremos todo esto. Pero de todas maneras, Betty decide conservar su vestido. Pero también ellos comienzan a tener ciertos comportamientos inusuales, ciertos comportamientos erráticos. Ellos tenían una fuerte compulsión de bañarse a cada rato, tenían esta necesidad de bañarse a cada rato. Barney sobre todo tenía la necesidad de estar revisándose constantemente la zona de sus genitales porque como que le habían salido ciertas cosas extrañas, como ciertas verruguitas, y él no recordaba cómo es que eso había sucedido. Era todo muy extraño. Y posteriormente también se dan cuenta de que el auto en el que habían viajado, su auto ese día, tenía como unos hoyos en la parte de la maletera, como los impactos de bala, pero pues ellos no recuerdan cómo es que esto se había generado. Betty, bastante extrañada por todo esto que ya estaban viendo,
pues se lo comenta a personas, a una de sus hermanas, y por sugerencia le dicen que acercaran como una brújula y a ver qué sucedía. Y pues al momento de hacer esto, la brújula empezaba a girar rápidamente de manera errática, solamente cuando acercaban la brújula. Esto era bastante raro porque, como les digo, igual ellos no recordaban cómo es que estos círculos concéntricos se habían generado. Y ya pasados unos 10 días, amigos, Betty empieza a tener unos sueños muy extraños. Más que sueños, unas pesadillas. Bueno, les comento un poco de estos sueños. Betty empieza a soñar que ese día pues están conduciendo normal en la carretera, pero que de pronto aparece como un control de carretera de la nada y los para. Ella ve que son seres más que humanos, son como humanoides, pero los describe como si tuvieran trajes militares, pero no se veían, como les digo, del todo humanos. Era muy raro, y que los bajaban del auto y de que los hacían caminar por los bosques. Muy raro. Eran pesadillas bastante vívidas las que tenía Betty acerca de todo esto. Y ella lo que hace es empieza pues a anotar todos estos sueños en un diario de sueños. Y bueno, amigos, durante los meses siguientes ellos deciden contactarse con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y con la NICAP, que es el Comité Nacional de Fenómenos Aéreos, para saber si había sucedido algo esa noche, si quizá la Fuerza Aérea estaba haciendo algún tipo de experimentos o algún tipo de actividades esa noche, solamente como para descartar ciertas cosas, porque durante bastante tiempo tenían estas compulsiones, como que estos sueños y esta sensación de que algo raro había sucedido, pues igual los seguía acompañando. Es en octubre de 1961 es que tienen su primera entrevista. Ellos relatan y describen todo lo que habían vivido esa noche, incluso también los sueños de Betty. Y sobre todo Barney dice tener la extraña sensación de tener como un bloqueo mental. Él piensa que algo más sucedió esa noche, pero que su mente no quiere recordar, como que tiene esta sensación muy fuerte de que algo había sucedido. Al mes siguiente, en noviembre, tienen una segunda entrevista. Y es en esta segunda entrevista en donde a ellos les hacen dar cuenta de algo bastante inusual que ellos no habían notado anteriormente. Y es que, como les dije al inicio, se suponía que este viaje solo iba a tardar desde Vermont hasta Portsmouth unas 4 horas. Ellos tenían que haber llegado a eso de las 2 de la mañana, pero esa noche ellos llegaron a eso de las 5. Es decir, este viaje se había alargado por unas 3 horas más. Ellos, como les digo, no se habían dado cuenta. Es la Fuerza Aérea durante estas entrevistas que a ellos les hacen dar cuenta de todo esto. Y bueno, amigos, al concluir estas entrevistas, estas personas determinan que al parecer algo les había ocurrido a Betty y a Barney, pero que ellos no podían determinar qué era exactamente. Ellos piensan que quizás pues habían sufrido algún tipo de trauma, algo les había pasado, pero que no sabían de qué se trataba. Entonces es así como a ellos les sugieren hacer terapia de hipnosis si quieren ahondar más en todo esto. Pero pues para Barney es como una tontería, como que él dice, no, o sea, no creo en esto, son tonterías. Pero también se da cuenta de que quizá todo esto pueda ayudar a Betty, porque como les digo, estas pesadillas para Betty eran muy fuertes, eran muy vívidas. Barney piensa en ella y dice, puede ser. Pues esta terapia no sería algo que se daría de manera rápida. Básicamente el caso, esta historia se quedó ahí congelada por unos 3 años, hasta el año de 1964. Durante todo este tiempo, ellos seguían experimentando ciertos sueños, ciertos recuerdos fragmentados, ciertas sensaciones extrañas. Pero, como les digo, en el año de 1964 es donde entra otra persona a esta historia. Es el doctor Benjamin Simmons, quien era un reconocido neurólogo y psiquiatra especialista en terapia de hipnosis. Él era pues bastante reconocido y respetado en su época, y es aquí donde se le van a realizar una serie de sesiones de hipnosis a Betty y a Barney. Son sesiones que se iban a dar a lo largo de 6 meses.
sesiones que iban a tener de manera conjunta, o sea, ambos y también de manera separada. El objetivo de esta terapia de hipnosis era ayudarlos a superar lo que sea que hubieran vivido esa noche o quizá de traumas acumulados para que ellos pudieran continuar con su vida. Es decir, si había algún tipo de traumas o algo, era lo que pues querían bloquear, ¿no? Para que ellos pudieran continuar con su vida. El doctor Simmons no quería ahondar mucho en el trauma. Ese no era el objetivo, sino el objetivo era que ellos superaran esos acontecimientos, lo que sea que hubiera sucedido. Además que también el doctor Simon era bastante escéptico de estos temas, era muy escéptico. Y bueno amigos, acá les quiero empezar a contar lo que Betty y Barney relataron en sus sesiones de terapia de hipnosis, las cuales también están grabadas. Barney recuerda eso, que este punto se había posado por sobre el auto. Él baja para saber de qué se trataba. Es aquí donde ve a estos seres dentro de este como panqueque que él describe. Y como les digo, es como que si él se hubiera quedado pegado observando hacia uno de estos seres en particular. Él describe que recuerda mucho los ojos de este ser, que eran ojos muy oscuros y eran como almendrados, que lo miraban fijamente, y era como que si de alguna manera este ser lo inducía a quedarse ahí observando sin poder moverse. Pero ya de un momento a otro él regresa al auto y es cuando él quiere arrancar el auto, no arranca, no se puede. Y es aquí cuando estos seres se acercan hacia el auto y los bajan. Él baja. Al momento de bajar solamente puede ver que en la parte de atrás está su perrita Delcy, que está totalmente dormida. Él recuerda que empieza a caminar hacia una rampa, esta rampa que salía por debajo de este objeto, y uno de los seres le dice que no tuviera miedo, que solamente le iban a hacer unos exámenes y que luego lo iban a devolver. Él dice esto, estar subiendo por esta rampa y ver como un pasadizo con unas habitaciones a los costados. A Betty pues la meten hacia una habitación y él entra hacia otra. Cuando él entra a una de estas habitaciones, él ve que hay como una camilla de metal. A él lo suben y lo empiezan a desvestir, le quitan toda la ropa, lo empiezan a examinar, como que le empiezan a palpar todo el cuerpo. Incluso él recuerda esta sensación de que están tocando su espalda y era como que si estos seres le estuvieran contando las vértebras de la columna. Él recuerda claramente eso. Y también él recuerda que le empiezan a meter como los dedos en la boca, como examinándole la boca, los oídos. También ve que a él con un palito le empiezan a hacer como un raspado en la piel, como si lo estuvieran sacando muestras de la piel, y no solo de la piel, sino también de la nariz, de los oídos, de la boca, como que le empiezan a sacar muestras. Y es aquí donde él también describe a estos seres. Él dice que estos seres tienen una altura más o menos de 1,5 metros, que tienen una cabeza en forma de pera invertida, tienen unas extremidades, los brazos algo cortos, pero las piernas más largas. También describe que su rostro, pues tienen ojos como bastante grandes, oscuros y almendrados, alargados, que tienen una boca bastante pequeña y con una membrana que les cubría y vibraba. Y también recuerda ver sus manos. Ellos solo tenían 4 dedos, pero no tenían uñas. Después de un rato, pues al parecer ellos terminan de examinar a Barney y lo bajan, lo suben al auto. Y es aquí donde, bueno, él recuerda ya estar conduciendo y a unos 56 kilómetros. Ese es el recuerdo de Barney. Ahora, lo que cuenta Betty es bastante sorprendente porque tiene bastantes detalles similares a los de Barney. Y bueno, amigos, aquí les comento un poco de lo que relató Betty. Ella dice que de igual manera estos seres se acercaron al auto y los bajaron. Ella recuerda estar caminando en el medio del bosque, como en la oscuridad de la noche. Ella solamente puede ver que detrás está Barney, que también está caminando, pero él estaba como en un estado de trance, como si estuviera caminando dormido, y que incluso habían 2 seres que estaban a sus costados, como apoyándolo para que no se caiga, y ella le empieza a gritar, le dice: Barney, despierta, pero que Barney pues nada, no le hace caso. Y que es uno de estos seres que le dice, él se llama Barney, pero pues ella no le contesta, no le dice nada. Es uno de estos seres que le dice que no tema, que no tenga miedo, que solamente le iban a hacer unos exámenes, igual que los iban a devolver. Y ya caminados un trecho, ella puede ver que en un claro está ahí la nave estacionada en medio del bosque.
y que de esta nave empieza a salir como una rampa, como que hay una rampa, y a ellos los hacen subir por esta rampa. De igual manera, pues a Barney lo meten en una habitación y a Betty a otra. Cuando ella entra a esta habitación, ella pues puede ver que hay una camilla y que también hay una mesa con instrumentos muy extraños y que de un momento a otro entra como un humanoide, un ser que al parecer era como un médico, era como el médico. A ella igual la empiezan a desvestir y es aquí donde ella recuerda que ellos no saben cómo quitarle el vestido, como que intentan jaloneárselo, sacárselo, pero pues no saben cómo. Es aquí donde rompen su vestido, como que lo empiezan a dañar, sobre todo la cremallera, pero bueno, al final logran quitárselo. Y de igual manera la empiezan a tocar el cuerpo, a palpar. Betty recuerda estar bastante molesta porque era como que la estaban invadiendo totalmente, que ella no podía hacer nada, estaban invadiendo su cuerpo. Ella, al estar recostada, ve que uno de estos seres empieza a introducir como lo que ella describe una aguja muy muy grande por su ombligo. Ella empieza a sentir un dolor muy 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 fuerte. Es uno de estos seres que se da cuenta y le pasa como la mano por los ojos, como que se los pone en los ojos, y de un momento a otro pues Betty deja de sentir dolor, como que el dolor se va. Ella les dice: ¿por qué me están metiendo eso en el ombligo? Y esos seres le dicen que se trataba de un examen de embarazo. Bueno, después de un rato ella cuenta que también puede observar que hay como una pantalla donde hay como un mapa, más que un mapa eran como puntos con líneas. Ella les pregunta a ellos y les dice: ¿qué es eso? ¿De qué se trataba? Y ellos le dicen que se trataba de un mapa estelar, que líneas cortas eran las rutas que ellos frecuentemente visitaban, por donde pasaban a ciertos lugares, y las líneas más alejadas y más largas eran rutas de expediciones que esporádicamente ellos realizaban. Entonces Betty les dice: ¿de dónde son ustedes? ¿En dónde están ubicados ustedes? Y uno de estos seres les dice: tú puedes ubicar a la Tierra en este mapa. Y ella pues les dice que no. Entonces este ser le dice: de nada sirve que nosotros te digamos dónde estamos si ni tú mismo puedes ubicar a la Tierra, no tiene sentido. Entonces como que Betty se queda un rato ahí observando todo lo que hay en esta habitación. Todo es un ambiente muy extraño, muy raro. Igual la noción del tiempo también es muy extraña. Y al momento de ya haber terminado todas estas pruebas, todos estos exámenes, Betty intenta llevarse un libro que uno de estos seres se lo había dado, pero otro de estos seres se lo quita antes de bajar. Le dice que no puede llevarse eso, pero Betty como que les dice: necesito evidencia sobre todo esto. Y ellos le dicen que justamente ese es el problema, que ella no puede llevarse evidencia de ahí, de la nave, y que es más, ella iba a olvidar todo eso. Entonces pues los hacen caminar por el bosque, los suben al auto, les dicen que no arranquen hasta que ellos no se hayan ido, y ya cuando pues estos seres se van, ellos empiezan a conducir. Y es ya unos 56 kilómetros adelante después que ellos empiezan a recobrar la conciencia. En estos dos relatos, Betty y Barney dicen que estos seres hablaban en inglés. No era un lenguaje pues así como el que estoy utilizando ahorita, ¿no? Como hablando, sino era más como una transferencia de pensamientos. Recordemos, amigos, que para la época la palabra telepatía no era una palabra bastante común o conocida, no se empleaba esa palabra. Entonces pues ellos decían que era como una transferencia de pensamientos, lo que nosotros conocemos como telepatía. Betty decía que igual este inglés que ellos hablaban era como muy extraño, como si tuvieran un acento muy muy raro. Y bueno, amigos, frente a todo esto, el doctor Simmons empieza pues a hacer sus observaciones sobre todo esto que Betty y Barney relatan. Amigos, en estos relatos, en estas cintas grabadas, son cintas bastante fuertes porque se puede escuchar a Betty y a Barney a momentos gritar de terror, sus voces pues muy temblorosas. Realmente la están pasando muy mal durante las sesiones de terapia. Son audios bastante fuertes, hay momentos donde pues están muy pero muy alterados. Esto es algo que reconoce el doctor Simmons, ¿no? Como que él da fe de que esas emociones eran genuinas, que ellos no estaban inventando nada de eso.
Entonces, a la conclusión que llegó el doctor Simon fue que todo esto sugería un trauma real, que evidentemente algo sí les había sucedido, que quizá habían visto ciertas luces en el cielo y que, bueno, se sintieron amenazados por esto, pero que cree que estos huecos en su memoria han sido llenados por los sueños de Betty y por ciertas influencias culturales como películas o programas de televisión, pero que él no atribuía a los extraterrestres ni a seres de otros planetas a todo esto que Betty y Barney pues estaban experimentando. Como les digo, también el Dr. Simmons desde un inicio siempre era bastante escéptico con este tipo de temas. En ese tiempo, en esa década, pues esto era bastante común, no había mucha credibilidad en estos temas. Y bueno, amigos, después de estas regresiones, Betty y Barney regresaron a sus vidas cotidianas y ellos decían sentirse mucho más tranquilos, mucho más en calma, como que estas sesiones los habían ayudado bastante a superar lo que sea que hubieran vivido, e incluso ya podían hablar un poco más de estos temas con ciertos familiares, con ciertos amigos, pero igual de la misma manera ellos no buscaban ningún tipo pues de reconocimiento o algún tipo de publicidad, pero con el tiempo su historia empieza a filtrarse en ciertos medios de comunicación y ya para el año de 1966 su historia es mundialmente conocida por el libro El viaje interrumpida, escrita por John Fuller, y pues es así como la historia de Betty y Barney se hace conocidísima. Tristemente, en el año de 1969 Barney fallece a causa de una hemorragia cerebral a la edad de 46 años. Y bueno, Betty fallece de un cáncer pulmonar en el año 2004 a la edad de 85 años. Y bueno, Betty después de la muerte de Barney ella no se volvió a casar, y en sí esta fue la historia que ellos vivieron, la historia que ellos contaron. Pero ahora yo les quiero hablar de ciertas teorías, de ciertas evaluaciones que han dado pues personas que están a favor y otras en contra de la veracidad de esta historia. Les quiero comentar un poco sobre ciertos argumentos en contra. Bueno, se habla mucho de que todo esto que vivieron Betty y Barney tiene un componente social y racial, como si fuera toda una metáfora. Es decir, como les dije al inicio, Betty y Barney pues eran una pareja birracial, una pareja interracial que para la época no era bastante común y era bastante criticado. Es por esto que mucha gente piensa que este hecho de ser observados por otros seres es como una metáfora a la crítica social que ellos enfrentaban durante ese tiempo, que incluso estos exámenes médicos son como estos cuestionamientos que la sociedad hacía hacia su relación. Otras personas también decían que tenía mucho que ver con el hecho de que Barney había ido a la Segunda Guerra Mundial y que quizá muchos de estos recuerdos y traumas extraños pues se debían a los traumas que él había vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también se dieron otras explicaciones y dijeron que quizá todo esto había sido producto del estrés de pues las horas de viaje que ellos ya llevaban, quizá la falta de sueño o también pues estas falsas memorias inducidas por la hipnosis. Dijeron que quizá durante pues la hipnosis les habían inducido como falsas memorias, y otros también decían que bueno, unas semanas antes de todo lo ocurrido se había emitido como un episodio de una serie de ese tiempo, y que quizá esta serie que trataba este tipo de temas pudo haber influido en los recuerdos, en los sueños de Betty y Barney. Y bueno, amigos, así como hay pues detractores de este caso, también hay muchas personas que creen firmemente en la veracidad de este caso, y ya les cuento un poco el porqué de estos argumentos. Bueno, muchas personas coinciden en que estos relatos que ambos contaban tenían bastante coherencia. Ambos pues describieron detalles muy similares de lo que vieron dentro de la nave, del aspecto de estos seres y de los mismos exámenes que les realizaron. Es más, incluso sus relatos coincidían en partes donde podría generar cierta vergüenza contarlos, como los exámenes médicos en sus zonas genitales. Pues ellos hablaron de esto y eran bastante coherentes y similares. No se detectaron contradicciones importantes en sus relatos, más que solo matices, como matices personales, pues por la misma percepción de cada uno de lo que vivió cada uno. También el doctor Simmons no encontró ningún tipo de indicios de psicosis o de alucinaciones o de deseos de fama. Ellos pues estaban bien integrados en la sociedad, pues eran, como les digo, vecinos bastante respetados. Y también está el hecho de sus mismas reacciones durante estas sesiones de terapia.
que eran bastante genuinas, que el mismo Dr. Simmons lo reconoció, ¿no? Que todo esto corresponde a un trauma real, a un estrés real. Estos gritos, estas sudoraciones, estos como nerviosismos que presentaban durante las sesiones. Y bueno, amigos, también está el hecho de las evidencias físicas. Ambos reportaron que sus relojes se habían parado, que ya sus relojes no funcionaron después de ese acontecimiento y que justo se habían detenido por la hora en donde ellos creen que pudo haber pasado todo esto. También está el tema en sus prendas, ¿no? En la ropa de Betty, como en estas roturas, sobre todo en la cremallera, que coincide con su relato, que incluso estas manchas que estaban en su vestido con el tiempo presentaron cierta degradación. Ya este vestido había sido pues analizado y se había comprobado de que estas manchas eran de algún tipo de material biológico, por eso se habían degradado con el tiempo, pero que no se podía determinar el origen de estas manchas. También está el tema de las raspaduras en los zapatos de Barney, o sea, como que si lo hubieran arrastrado, como si hubiera sido arrastrado. Y también está el tema del auto afectado, cuando acercaban una brújula, esta giraba erráticamente, ¿no? Como que era muy extraño, pues solamente cuando acercaban la brújula a estos hoyos hechos en el auto. Bueno, amigos, también les había contado que Betty, estando dentro de esta nave, cuenta que había visto una especie de mapa estelar tridimensional que ella posteriormente había dibujado. Este dibujo lo hizo en el año de 1963 y unos años después una investigadora, Marjorie Fish, encontró una gran similitud con una constelación llamada Zeta Reticuli. Este mapa dibujado por Betty y esta constelación eran muy similares. También había notado de que este dibujo hecho por Betty no estaba representado desde un punto de vista desde la Tierra, sino desde un punto de vista desde otro lado del espacio. Y bueno, amigos, con el tiempo los astrónomos también empezaron a especular que de haber vida en otros planetas muy aparte del de la Tierra, podría ser que en esta constelación Zeta Reticuli habrían condiciones para esto, para que se dé la vida. Pero amigos, para la época en la que Betty había dibujado este mapa, en el año 1963, aún no se sabía nada de esta constelación ni de estas estrellas, absolutamente nada. Esta constelación, esas estrellas recién fueron descubiertas en el año de 1969. Es decir, Betty había dibujado un mapa, unas estrellas, una constelación que aún no era descubierta para su época. Era imposible que ella pudiera tener este tipo de información para el año de 1963. Serían unos años después, en 1969, en la que recién todo esto sería descubierto. E incluso unos años posteriores, ya con tecnología, la Universidad de Ohio, pues corroboraron este mapa de Betty, ¿no? Ya con computadoras, pues la ubicación de estas estrellas y coincidieron en que sí, era bastante increíble que el mapa de Betty pues coincidiera tan exactamente con la posición y con esta constelación Zeta Reticuli. Y amigos, estas estrellas, esta constelación está a 37 años luz de la Tierra. Es decir, amigos, son billones de billones de billones de billones de billones de kilómetros de la Tierra. Que bueno, se especula de que podría haber vida en este lugar. Y bueno, amigos, según investigaciones posteriores, al menos unas 16 personas reportaron ver luces extrañas esa misma noche en esa región, en esa zona. Es más, incluso un radar de base militar en New Hampshire habría detectado una anomalía aérea a la hora aproximada del evento. Esto se menciona en algunos artículos, pero realmente no sé si es totalmente cierto, como que no se corrobora esta información, pero bueno, ahí se los dejo. Y estuve también leyendo bastantes comentarios de personas que viven o han pasado por esas zonas y muchos coinciden en que eso no es algo raro, que siempre se ven luces extrañas por esta zona de New Hampshire, por las montañas blancas. He visto bastantes comentarios de ese tipo, no sé, como que se me hace bastante loquísimo. Y como les dije también, amigos, el caso de los Hill es considerado el primer incidente ampliamente divulgado de abducción alienígena y definió muchos de los clichés que ahora conocemos. Los extraterrestres grises, el tiempo perdido,
perdido, exámenes médicos. Esta historia ha hecho mucho eco en la cultura pop, se ha hablado bastante del tema, se han hecho documentales, incluso hasta ahora sigue siendo bastante comentado en podcasts, en programas. Es uno de los casos más fascinantes dentro de la ufología. Y bueno, amigos, ¿qué piensa Betty de todo esto ya pasados muchos años? Pues ella sostuvo que para ella todo lo que vivió fue real, incluso cuando Barney todavía estaba con vida, igual para él todo lo que habían vivido había sido cierto, todo esto relatado en las sesiones de terapia de hipnosis había sido real. Betty sostuvo esto hasta el día de su muerte. Y pues nada, amigos, en sí este es el caso. Para mí es totalmente increíble, me encanta contar este tipo de casos porque me rompe la mente, me hace dar cuenta de lo pequeños que somos y de la posibilidad de vida en otros lugares. Para mí es una realidad. Y bueno, amigos, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme en este ratito. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de dar like. Si quieren comentarme algo, pues súper chévere. Yo los leo. Y suscribirse es muy importante. También denle la campanita para que les avise cuando subo cada vez un video. Y nada, amigos, cuídense mucho. Ya nos vemos en un siguiente video. Chao.